General, hay analistas que consideran que este lema castrense, patria, socialismo o muerte, es un lema ideológico, político, que no representa a todos los venezolanos. Ninguna fuerza armada del mundo expresa la voluntad de toda la población de los países en los cuales ellos sirven. Allá en Venezuela se ha tratado de presentar una fuerza armada apolítica. Eso es algo que no existe en el mundo. No existe, ni ha existido, ni podrá existir. Porque una fuerza armada está conformada y configurada para hacer la guerra. Y la guerra es el extremo de la acción política. Nadie me puede decir que las tropas norteamericanas que están invadiendo a Irak no responden a un planteamiento político neoliberal. O nadie me podría decir que las Fuerzas Armadas de la antigua Unión Soviética no respondían a un planteamiento comunista. O nadie puede decir que el ejército, la Wehrmacht alemana no respondía al pensamiento nazi. Las Fuerzas Armadas de todos los países, como lo sabe muy bien cualquier teórico militar, y lo escribió Clausewitz, al hacer la guerra hace política. La guerra es la política por otros medios. Entonces, ese es un absurdo y forma parte de una propaganda que no tiene ni asidero ni tiene ningún eco, porque la Fuerza Armada que estuvo hasta que Chávez llegó respondía a los intereses de la coalición de acción socialdemócrata y social cristiana. Y hacía, cuando participó, por ejemplo, subrepticiamente en el conflicto en Centroamérica para combatir los movimientos rebeldes centroamericanos, estaba haciendo política o no estaba haciendo política. No estaba favoreciendo la idea de la democracia representativa. Cuando hizo la represión de los grupos de izquierda en Venezuela, las Fuerzas Armadas, igual que le hicieron en el Cono Sur, no estaban tomando una orientación política. Eso es una hipocresía. El tratar de acusar a las Fuerzas Armadas hoy en día de que porque dice patria o socialismo muerte, como antes decía trabajo, trabajo y más trabajo, está haciendo propaganda política. En la expresión trabajo, trabajo y más trabajo hay un contenido político, porque lo que estaban haciendo con la mención de trabajo, trabajo y más trabajo era que el pueblo tenía que trabajar y trabajar y trabajar más, mientras que las grandes oligarquías venezolanas viajaban, disfrutaban y bebían. Cuando yo fui senador, vicepresidente de la Comisión de Economía en Venezuela, en la época de la Cuarta República, por un partido radical de la izquierda, los venezolanos de esa capa que tenía el lema de trabajo, trabajo y más trabajo, tenían colocados en el exterior del país, 180.000 millones de dólares, que era 4 veces la deuda externa que tenía el Estado venezolano. Y se mantenía eso con trabajo y más trabajo como lema de las Fuerzas Armadas. General Alberto Müller Rojas, ¿es dable imaginar un conflicto armado con Colombia? Yo se lo pregunto esto, quisiera hacer una aclaración. Esto más allá de las estrechadas de mano del señor Chávez con el señor Uribe, a la cual nos tiene acostumbrado ciertos medios de comunicación, pero lo cierto es que hay allí una tensión evidente. Y tengo casi la certeza, sin ser yo ni estudioso de las Fuerzas Armadas, que en Venezuela, tanto en Venezuela como en Colombia, seguramente una de las hipótesis de conflicto más estudiadas hayan sido en ambos países. Desde el siglo XIX. O sea que no me equivoco. Desde el año 1864, después que se terminó la guerra interna nuestra, la guerra federal, las relaciones entre Venezuela y Colombia han sido siempre tensas, ¿no? En esa oportunidad, en el siglo XIX, se estuvo a punto de ir a la guerra en la época de la presidencia de Antonio Guzmán Blanco. Y hubo casi una declaración formal de la guerra
de guerra con Colombia y Venezuela. Esa tendencia se ha mantenido hasta ahora y se había disminuido a términos casi inexistentes después de que el gobierno de Chávez asumió el poder. Porque a pesar de las diferencias políticas, Chávez en su empeño de contribuir lo más que se pueda a la formación de lo que hoy se está conformando, que es la Unión de Naciones Suramericanas, le acercó toda la cooperación posible a Colombia, al punto de que el intercambio comercial pasó de $1.000 millones a $5.000 millones entre los dos países durante el régimen de Chávez. No solamente eso, se empezaron a emprender proyectos binacionales importantes, entre ellos la posibilidad de construir y el inicio de la construcción de un gran gasoducto andino que iba a colocar el gas en la zona del Pacífico, y otra serie de productos de proyectos binacionales muy significativos. De manera que las relaciones se han mantenido o se mantuvieron en todos los 8 primeros años o 7 primeros años muy armoniosas, con algunos incidentes aislados, como cuando se secuestró al señor Granda, y eso fue hace como 4 o 5 años atrás. Lo secuestraron fuerzas de inteligencia colombiana en combinación con militares venezolanos, el señor Granda, que era el llamado canciller de la FARC, hace 4 o 5 años atrás, con la presencia de los paramilitares, que por cierto estaban ubicados en un lugar cercano al sitio donde yo vivo, que tenían la intención de asesinar al presidente, etc. Ahí hubieron algún enfriamiento, pero de resto las conversaciones fueron y las relaciones fueron marcadamente cooperativas. Las tensiones que existieron durante todo el tiempo anterior se habían prácticamente suprimido. La tensión que se genera, yo la considero que fue el producto de una trampa, absolutamente de una trampa, que tuvo relación con la liberación de los secuestrados por la FARC. Se le pidió a Venezuela que actuara como intermediaria, Venezuela lo hizo, y lo hizo con éxito. Logró la primera liberación y después una segunda liberación, pero se entendía, y en el interés nacional es perfectamente explicable que nosotros quisiéramos no solamente obtener la liberación de carácter humanitario de esos secuestrados de la FARC, sino que también quisiéramos resolver el problema en la guerra civil interna colombiana, que nos ha afectado históricamente a nosotros, pero nos ha afectado incluso con pérdidas significativas de vidas humanas en la zona fronteriza, no ahora, desde hace más de 40 años. Entonces, ha sido un interés permanente de los gobiernos venezolanos de resolver ese problema, incluso en los gobiernos anteriores. El propio Carlos Andrés Pérez, que ya mencioné, hizo esfuerzos muy significativos para tratar de promover la paz en Colombia. Y cuando se encargó Chávez, yo fui su representante en la reunión que hubo en el Caguán, donde se firmó ese cese de hostilidades que se mantuvo hasta que llegó Uribe. No, un año antes que se puso en juego el Plan Colombia. De manera que esa tensión que existe entre Venezuela y Colombia no es una tensión entre los colombianos y los venezolanos. ¿Pero cuál es? Esa es una tensión en donde Estados Unidos está jugando un papel sustantivo y fundamental en contra de la voluntad de los colombianos, y yo me atrevería a decir hasta en contra de la propia voluntad de Uribe. Me atrevería a decirlo. ¿Por qué? Porque Uribe y Colombia están obteniendo beneficios bien sustanciales con esa mejora de relaciones, al punto que Colombia teme la posibilidad de que nosotros dejemos
y hemos cambiado en muchos rubros. Por ejemplo, Colombia era una de las grandes exportadores de alimentos hacia Venezuela, ya no lo es. Y es una pérdida significativa para la economía colombiana, que no lo es para la venezolana. General, pero insistiendo en esto de las tensiones y sin ánimo de enturbiar las cosas, pero ¿cuál es a su juicio la línea roja que no se debe traspasar para que esto derive a peor? Bueno, nosotros no tenemos ningún despliegue ofensivo hacia Colombia. Nosotros no hemos modificado nuestro dispositivo militar. Nosotros no hemos aumentado nuestro porcentaje del gasto militar en Venezuela. El límite sería si se muestra alguna acción que indique un grado de hostilidad militar mayor que el que hasta ahora existe. Y la posibilidad de que la base aérea de Manta, de Ecuador, cuyo contrato se vence este año, se instale en la Guaira venezolana, sería considerado por el Estado venezolano como un acto de hostilidad. Allá en Venezuela se ha tratado de presentar una fuerza armada apolítica. Eso es algo que no existe en el mundo. No existe, ni ha existido, ni podrá existir. Porque una fuerza armada está conformada y configurada para hacer la guerra. Y la guerra es el extremo de la acción política. Nadie me puede decir que las tropas norteamericanas que están invadiendo a Irak no responden a un planteamiento político neoliberal. O nadie me podría decir que las Fuerzas Armadas de la antigua Unión Soviética no respondían a un planteamiento comunista. O nadie puede decir que el ejército, la Wehrmacht, no tiene ningún eco, porque la Fuerza Armada que estuvo hasta que Chávez llegó respondía a los intereses de la coalición de acción socialdemócrata y social cristiana. Y hacía, cuando participó, por ejemplo, subrepticiamente en el conflicto en Centroamérica para combatir los movimientos rebeldes centroamericanos, estaba haciendo política o no estaba haciendo política. La alemana no respondía al pensamiento nazi, ¿no? Las Fuerzas Armadas de todos los países, como lo sabe muy bien cualquier teórico militar, y lo escribió Clausewitz, al hacer la guerra hace política. La guerra es la política por otros medios. Entonces, ese es un absurdo y forma parte de una propaganda que no tiene ni asidero, ni tiene... General, hay analistas que consideran que este lema castrense, patria, socialismo o muerte, es un lema ideológico, político, que no representa a todos los venezolanos. Ninguna fuerza armada del mundo expresa la voluntad de toda la población de los países en los cuales ellos sirven.